Sí, doctor. Ya podemos iniciar. Entonces, comenzaremos. Bueno, nuestro tema es un tema un poco más consensuado, no es tan controversial como esto de acá. Ustedes saben que esta es la carátula del álbum Nevermind, de un grupo muy conocido, Nirvana, cuyo uno de sus integrantes ya ha fallecido, pero sigue trayendo polémica. En cambio, nuestro tema no trae mucha polémica, ya es muy consensuado, la mayoría de nosotros ya tiene casi bien en claro qué cosa hacer. Hay algunas pequeñas cosas controversiales, pero al final todo se ha consensuado. Hablaremos de los conceptos básicos, de fisiología básica, acerca de qué cosa es el sodio. Bueno, solo la parte más importante, ¿no? Después nos iremos a la hiponatremia, su etiología, diagnóstico clínico y tratamiento, la hipernatremia, con su etiología, diagnóstico clínica y tratamiento, así como dos casos clínicos. Hasta la actualidad no se sabe o no se conoce de forma de vida alguna que no esté relacionada con el agua. Una de las teorías del origen de la vida nos dice de que ésta ha aparecido y se ha comenzado a desarrollar en el mar, o sea, rodeada de agua. A medida que ha ido pasando el tiempo, estos organismos han evolucionado y han colonizado otros lugares, han colonizado la Tierra, fuera del mar. ¿Y cómo es que han hecho? Se han llevado un pedacito de mar para poder sobrevivir. Para que esta célula pueda sobrevivir en la Tierra, se ha llevado un pedacito de mar. Ese pedacito de mar es conocido como el medio interno. Esto ya lo conocen ustedes desde sus años de básicas. Nuestro cuerpo está dividido en compartimentos. Tenemos un compartimento extracelular y un compartimento intracelular. En el compartimento intracelular, su propio nombre lo dice, es lo que se encuentra dentro de la célula, el extracelular lo que está fuera de la célula, el extracelular lo vamos a dividir en el intravascular y en el intersticial, más conocido como medio interno. Si ustedes van amollendo y arrojan una bolsita de sal, ¿cambiará la concentración de sal del Océano Pacífico? No. Si vuelven a ir amollendo y esta vez le arrojan una tonelada de cloruro de sodio, ¿cambiará la concentración total de sodio en el Océano Pacífico? No. Es por esta razón que la vida algunos dicen que ha aparecido y se ha desarrollado en el mar, porque en el mar las concentraciones no varían mucho. Es un ambiente que no varía, se mantiene constante. Y ese pedacito de mar que nosotros hemos sacado, denominado medio interno, tiene que estar constante. Para que se mantenga constante, hemos creado varias estrategias. De esto vienen los conceptos básicos de equilibrio hídrico. Entonces, la distribución del agua a través de las membranas celulares va a estar determinada por las fuerzas osmóticas que van a gobernar la distribución del agua en el organismo. El agua cruza las membranas semipermeables a través de unas moléculas que se denominan acuaporinas, para que las osmolaridades tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular sean iguales. Acá vemos una membrana semipermeable constituida por una bicapa lipídica con proteínas transmembrana. Estas proteínas transmembrana
que solo van a permitir el paso de unas moléculas de agua, impidiendo el paso de los solutos, son las denominadas acuaporinas. Viéndolo de diferente manera, acá podemos ver un compartimento dentro de un mayor compartimento. A este lo vamos a denominar célula y este es el líquido intersticial. ¿Qué significa que las osmolaridades sean iguales? Que el número de moléculas dentro de la célula sea igual al número de moléculas fuera de esta célula. No importa el tipo de molécula, no importa su composición, pero su número tiene que ser igual. Ya. Entonces nos adelantamos con estos conceptos. Osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática es muy difícil de medir en nuestro medio. La osmolaridad plasmática solo se puede medir a través de un aparato que se llama osmómetro. Este osmómetro va a calcular la osmolaridad a través de puntos de congelamiento. ¿En qué momento se congela el plasma? Eso es el número que nos va a arrojar y esa es la osmolaridad. Que yo sepa, en Arequipa no contamos con un osmómetro. Entonces tenemos que calcularla. Para poder calcularla nos valemos de el sodio, la glucosa y la urea. El sodio sabemos que es un catión y para que el medio se encuentre neutro necesitamos unos aniones. Por eso es que lo multiplicamos por 2. La concentración en miliequivalentes por 2. La glucosa la tenemos que convertir para que nos dé un resultado en mililitros. Tenemos que dividirlo entre 18. Acá, los gringos prefieren utilizar el BUN, nitrógeno ureico sanguíneo. Nosotros utilizamos urea. Cuando es BUN, lo dividimos entre 2.8. Osmolaridad efectiva. ¿Qué significa osmolaridad efectiva? Es la parte de la osmolaridad plasmática que va a permitir el movimiento de agua. Hay moléculas como la urea, el alcohol, el etanol, que van a transitar libremente a través de esta membrana. Entonces no van a ejercer una fuerza osmótica. Entonces, solo la osmolaridad efectiva va a estar determinado por el sodio y la glucosa. La osmolaridad normal se encuentra entre 280 y 295 miliosmoles por kilo, teniendo como punto medio 287. La distribución de las membranas, del agua a través de las membranas celulares va a estar dada por la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? La osmolaridad es el número de partículas de soluto por volumen expresado en litros del solvente. Y de ahí tenemos nuestra fórmula. Sodio por 2, glucosa entre 18, urea entre 56. Si ustedes recuerdan, ¿cuánto pesa la glucosa? Aproximadamente 180. Y para poder llegar, transformar y nuestra respuesta de esté en miliosmoles por litro, tenemos que convertirlo, estos decilitros y estos miligramos, a miliosmoles o miliequivalentes por litro. Entonces lo dividimos entre 18. ¿Cuánto pesa la urea? La urea pesa 60. Si le sacamos sus hidrógenos, va a pesar 56. Y estas mismas unidades, para que nos dé como resultado miliosmoles por litro, lo dividimos entre 5.6. Ya habíamos adelantado que en el Perú nosotros preferimos utilizar urea, en otros países prefieren utilizar el BUN. ¿Qué cosa es el BUN? El BUN no es más que la cantidad de nitrógenos de la urea.
Y el resultado es simplemente una regla de 3 simple. El boom es igual al resultado de urea dividido entre 2.14. O lo que es lo mismo, la urea es igual al boom multiplicado por 2.14. Otro concepto, la osmolalidad. ¿Qué es la osmolalidad? La osmolalidad es la misma osmolaridad, pero esta vez el solvente va a estar dado en kilogramos. Entonces, ¿qué cosa es osmolalidad? Es el número de partículas de soluto por volumen expresado en kilogramos de solvente. ¿Qué cosa es tonicidad? Tonicidad no es más que la osmolalidad efectiva, o sea, es la fracción de osmolalidad producida por los solutos efectivos, esto es, los solutos que no atraviesan la membrana plasmática en forma pasiva, como por ejemplo el sodio, la glucosa, el manitol. ¿Qué sustancias sí lo atraviesan en forma pasiva? El monóxido de carbono, la urea, etanol, metanol, por ejemplo, ¿no? Y la tonicidad se calcula como la osmolalidad efectiva. Sodio multiplicado por 2 más la glucosa entre 18. Listo. La distribución del agua corporal. El agua corporal total constituye alrededor del 60% del peso corporal en adultos jóvenes y el 50% del peso corporal total en mujeres adultas jóvenes. ¿Por qué es esta diferencia? Esta diferencia es porque las mujeres tienen un mayor porcentaje de tejido adiposo. Y mientras más porcentaje de tejido adiposo, menor la proporción de agua. De este 60% del agua corporal total, se dice que las 2/3 partes las vamos a encontrar en el intracelular, o sea, un 40%. El tercio restante, o sea, un 20%, 15 más 5, lo encontramos en el extracelular. De este 20%, un quinto o un cuarto va a estar en el intravascular y el resto va a estar en el intersticio o medio interno. ¿Por qué es la diferencia entre 5 y 4%? Porque nuestros compartimentos están intercambiando agua a cada momento. Ese agua de intercambio, y también que lo vamos a encontrar en el humor acuoso, en el líquido cefalorraquídeo, lo vamos a denominar como el compartimiento transcelular. Esa diferencia de 1% va a estar acá, este 1%. Lo que les había adelantado. En la vida extrauterina tenemos gran porcentaje de agua corporal total. Algunos dicen de que llega al 80%, pero en la vida intrauterina es muchísimo más, llegando casi al 99%. La diferencia en la composición del agua corporal va a estar dada, como ustedes ya se van dando cuenta, por la edad. Mientras mayor edad, menor cantidad de agua corporal total. También por el sexo. ¿Y el sexo por qué? Por el porcentaje de tejido adiposo. Las señoritas tienen un porcentaje mayor de tejido adiposo, por eso es que tienen menor porcentaje de agua. La regulación del volumen celular. Esto va a estar dado por el número de osmoles efectivos, como ya habíamos dicho, cuáles eran el sodio, potasio, glucosa.
Entonces está dado por el número de osmoles efectivos en cada compartimento. Es lo que va a determinar su volumen, ya que estas moléculas van a atraer el agua, van a permitir el movimiento de agua. Ese movimiento de agua se denomina ósmosis. Entonces, la osmolaridad del líquido extracelular depende de las concentraciones de sodio y la osmolaridad del líquido intracelular depende de las concentraciones de potasio. Estas dos concentraciones tienen que ser equivalentes. Cualquier cambio en las concentraciones que va a dar lugar a un cambio en las osmolaridades va a llevar a que la célula trate de adaptarse. Los mecanismos adaptativos por el cual la célula va a llegar a un equilibrio demoran entre 24 a 48 horas. Este número es muy importante porque vamos a decir que un trastorno electrolítico es agudo cuando se desarrolla entre menos de 24 horas y es crónico cuando este se va a desarrollar luego de las 48 horas. Entre las 24 y las 48 horas están los trastornos subagudos, pero nosotros lo vamos a considerar como si fuera agudo. La presión oncótica y la presión coloidosmótica son sinónimos. ¿Y qué cosa es eso? No es más que una forma de presión osmótica debida a la diferencia de concentraciones de proteínas plasmáticas. En otras palabras, es una presión osmótica por proteínas. Acá vemos que las concentraciones de sodio y las concentraciones de potasio son equivalentes en el extracelular con el intracelular. Tienen que ser equivalentes. Esa equivalencia nos da una osmolaridad equivalente, 300 a cada lado. El agua no es estática, el agua está moviéndose constantemente. Entonces, ese movimiento de agua va a estar dada por una diferencia de presiones osmóticas entre el intracelular y el extracelular. El movimiento de agua va a estar dado por una presión oncótica entre el intravascular y el intersticio. Mira. Los mecanismos reguladores del balance de agua. La osmolaridad plasmática normal es de 280 a 295 miliosmoles por kilogramo, 287 en promedio. Una variación de 1 a 2% va a producir una serie de mecanismos que van a tratar de compensar. Los más importantes son la sed y la concentración de orina, cuando va a haber una hiperosmolaridad. Eso significa cuando hay deficiencia de agua, se va a presentar la sed y la orina va a ser mayor concentrada. Cuando va a haber una hiposmolaridad, o sea, va a haber mayor cantidad de solvente, el riñón se va a encargar de excretar el agua sobrante. En el hipotálamo vamos a encontrar los osmorreceptores, que se encargan de estimular la sed y la liberación de vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, ADH, que se va a unir a sus receptores en los túbulos colectores y estos van a inducir la inserción de la aquaporina 2, que va a permitir mayor reabsorción de agua.
Esto de acá es muy importante. Los mecanismos homeostáticos que regulan la volemia siempre van a dominar sobre los mecanismos que mantienen la tonicidad. Eso quiere decir que cuando hay dos entidades que van a interrumpir una adecuada tonicidad y un adecuado volumen, los mecanismos reguladores del volumen van a predominar sobre los de las concentraciones. Entonces, ¿cómo se controla la osmolalidad plasmática? La osmolalidad plasmática, que va a estar entre 280 y 295, se va a controlar de la siguiente manera. Si es que va a estar disminuida, si es que la osmolalidad va a estar disminuida, o sea que va a haber mayor cantidad de solvente, mayor cantidad de agua, se va a suprimir la sed, se va a suprimir la liberación de hormona antidiurética, lo que va a dar lugar a una orina diluida. Si la osmolalidad plasmática va a estar elevada, o sea, va a haber una menor cantidad de solvente o una mayor cantidad de soluto, el cuerpo se va a defender aumentando la sed y aumentando la secreción de hormona antidiurética, lo que nos va a dar una orina concentrada. Ambos mecanismos nos van a tratar de llevar a una osmolalidad entre 280 y 295. En esta parte, si digamos el ser humano, la persona, el paciente, que no va a tener acceso al agua o a un recipiente con agua, por más concentrada que esté su orina, aunque no orine ni una sola gota de agua, no va a llegar a una osmolalidad plasmática adecuada, puesto que el soluto va a estar siempre aumentado. Mientras no podamos colocarle solvente, no se va a regularizar. Por eso es bien importante este mecanismo de la sed. La hormona antidiurética ADH, también conocida como vasopresina, es una hormona peptídica de 9 aminoácidos sintetizada en el hipotálamo por células neurosecretoras y va a estar almacenada en la neurohipófisis o hipófisis posterior o lóbulo posterior. Se va a secretar ante estímulos, sobre todo la hiperosmolaridad, aumento de la concentración de líquido extracelular, las náuseas, el estrés, el dolor o algunos fármacos, y va a estar inhibida por la hipoosmolalidad, expansión del líquido extracelular o el alcohol. Tanto los estímulos como el alcohol, las náuseas, estrés, dolor y fármacos son estímulos perecederos y los que van a predominar son los estímulos dados por la osmolalidad, la hiposmolalidad o la hiperosmolalidad. Sobre todo los del volumen, como ya habíamos dicho, que van a predominar sobre los de la concentración o tonicidad. Este es otro concepto importante, el aclaramiento de agua libre. ¿Qué cosa es eso? Es la cantidad de plasma que queda libre de agua por minuto. En otras palabras, es el clearance o limpieza o eliminación de agua por el riñón por unidad de tiempo, en este caso los minutos. ¿Cuánta cantidad de agua bota el riñón? Si la orina es isotónica con el plasma, el aclaramiento de agua libre es nulo, o sea que no está botando nada de plasma libre de electrolitos. Si la orina es hipertónica, eso quiere decir que el aclaramiento de agua libre es negativo. En otras palabras, el agua está, mejor dicho, en otras palabras, el riñón está ahorrando agua.
Si la orina es hipotónica, el aclaramiento de agua libre es positivo. Esto correspondería a una pérdida de líquido extracelular. El riñón está botando agua. Pero esto no siempre es así. Por eso es que necesitamos conocer el aclaramiento de agua libre de electrolitos. Este concepto se basa en que las moléculas como la urea, etanol, metanol no constituyen una parte importante de la osmolaridad urinaria. Mejor dicho, constituyen una parte importante de la osmolaridad urinaria, pero no son relevantes para la eliminación de agua, o sea, no generan un gradiente osmótico. Y entonces se ha ideado esta fórmula. Rosa hace más de 30 años ha ideado esta fórmula, el Clarence de agua libre de electrolitos, a que es igual al volumen multiplicado por la unidad menos la sumatoria del sodio urinario más el potasio urinario divididas entre el sodio plasmático. Eso nos va a dar el Clarence de agua libre de electrolitos. Esto es sobre todo importante en patologías como el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o natriuresis cerebral, cuando las osmolaridades urinarias pueden ofrecer información confusa. Es casi lo mismo que lo dicho anteriormente. Cuando la sumatoria del sodio urinario más el potasio urinario es mayor que el sodio plasmático, esta partecita de acá, nos va a dar un valor negativo. Y si el valor es negativo, esto nos está diciendo que el riñón está ahorrando agua libre de electrolitos. Cuando la sumatoria del sodio en orina más el potasio en orina es menor que el sodio plasmático, esta partecita de acá, nos va a dar un resultado positivo. Eso nos está diciendo que el riñón está eliminando agua libre de electrolitos. Un ejemplo, un paciente que va a llegar a nuestra consulta con ligera hipovolemia, o sea que le falta líquido, si la osmolaridad plasmática es 280 y la osmolaridad urinaria es 560, en un volumen de orina de 1 litro en 24 horas, el Clarence de agua o la eliminación de agua o la limpieza de agua va a ser menos 0,7. Acá ha habido un error, acá es menos 0,7. Es decir, que no va a haber pérdida de agua libre. En otras palabras, el riñón estaría ahorrando, lo cual suena lógico. Si la orina es más concentrada que el plasma, eso quiere decir que el riñón, entre comillas, está funcionando bien y está ahorrando agua. Ahora vamos a la fórmula del aclaramiento de agua libre de electrolitos. Sin embargo, no están estos valores. El sodio plasmático es 142, el sodio en orina 6, el potasio en orina 30. Nos va a dar un resultado de positivo, 0,5 litros. Lo que en realidad estaba ocurriendo era que el riñón no está ahorrando agua, sino está perdiendo agua. Y esto va a inducir a una mayor tendencia a la hipernatremia. Ya vamos a ver qué cosa será la hipernatremia, cómo es que se produce. Para eso es que nos sirve esta fórmula del aclaramiento de agua libre de electrolitos. Ya, continuando. El sodio. ¿Qué es el sodio? El sodio es el principal catión extracelular, el principal determinante de la osmolaridad plasmática, el principal determinante del líquido extracelular y el principal regulador del sodio corporal es el riñón, lo cual nos llega a inferir que el principal regulador
del líquido extracelular es el riñón. El principal regulador de la osmolaridad plasmática es el riñón. ¿Por qué? Porque él se encarga de eliminarlo. Igual que un banco, para yo poder sacar dinero, tengo que poner dinero. Nuestro cuerpo igualito también. Para poder sacar sodio, tiene que obtener sodio. Hace mucho tiempo era muy difícil conseguir sal. Incluso en épocas romanas y antes, una forma de pago, aparte del oro y la plata, era la sal. Por eso es que mensualmente les depositaban una cantidad de sal, a lo que se denomina salario. Ahora no, ahora encontramos sodio en cualquier producto, prácticamente en cualquier producto que nosotros ingerimos, en nuestras papitas Fingles, en las aceitunas, en la mayonesa, hasta en la gaseosa encontramos sodio. El sodio es absorbido de manera activa por el intestino y eliminado por los riñones. El sodio no solo se va a encargar de la osmolaridad plasmática, también da lugar a los siguientes efectos. En la potencia de transmisión de los impulsos nerviosos, mantiene la osmolaridad intracelular, activa diversas reacciones enzimáticas, facilita la regulación del equilibrio ácido-base y estimula la contractibilidad del miocardio, músculo esquelético y músculo liso. El principal regulador del sodio corporal, hemos dicho de que era el riñón, a través de su nefrona, en los túbulos. Los túbulos proximales se van a encargar aproximadamente del 80-85% de la reabsorción de sodio y la parte distal de un 10 a un 15%. O sea, la parte más fina va a estar dada por la región distal. Cerca del 10 al 15% del sodio filtrado alcanza el sistema distal y existe un potencial para la reducción de casi todo el sodio que penetra en él. Ahora hablaremos acerca de los trastornos del sodio. Para hablar acerca de los trastornos de sodio, tenemos que recordarnos qué cosa significa una solución. Una solución va a estar compuesta por mínimamente un soluto y un solvente. Y la relación entre un soluto y un solvente lo vamos a denominar concentración. La concentración de sodio en el plasma, lo normal es que se encuentre entre 135 y 145 miliequivalentes. Si es que va a disminuir el soluto o va a disminuir el sodio o va a aumentar el solvente, o mejor dicho, va a aumentar la cantidad de agua, la relación entre soluto y solvente va a disminuir. Entonces vamos a encontrar concentraciones de menos de 135 miliequivalentes. A esto le vamos a denominar hiponatremia. Respecto a la hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente. Generalmente es infradiagnosticada y si es infradiagnosticada va a ser infratratada. Y se asocia con mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Va a haber un mayor riesgo de ingreso a UCI, un aumento del riesgo de uso de ventilación mecánica. Va a ser que los pacientes más complejos, va a ser a los pacientes más complejos, sobre todo a los adultos mayores. Va a haber un aumento en la estancia hospitalaria y si hay aumento en la estancia hospitalaria, el costo va a incrementarse. Generalmente se da más en mujeres que en varones y esto va a llevar a alteraciones metabólicas adversas. ¿Cómo se genera la hiponatremia?
La hiponatremia se puede generar por pérdida de soluto o retención o aumento de agua. Pérdida de soluto, o sea, pérdida de sodio. Habíamos dicho de que el riñón era altamente especializado en reabsorber sodio. Prácticamente tenía la capacidad de reabsorber todo el sodio. Entonces esto va a ser raro. Y la otra razón es porque la mayoría de fluidos suelen ser isotónicos con el plasma. Lo que generalmente ocurre es que va a haber un aumento en la retención de agua o un aumento en la ingesta de agua. Lo que normalmente sucede es que si hay un aumento en la ingesta de agua, aumento en la reabsorción de agua o disminución en la ingesta de sodio o aumento en la excreción de sodio, la osmolalidad va a bajar. Esto va a ser medido a través de los osmoreceptores del hipotálamo. Esto va a ser un importante inhibidor de la secreción de la hormona antidiurética, lo cual va a hacer que la reabsorción de agua caiga. Va produciendo una orina diluida para que se pueda excretar el exceso de agua. Va a haber mecanismos por los cuales esto no va a funcionar del todo perfecto. Entonces va a haber una perpetuación del hiponatremia. La hormona antidiurética no se secreta si el plasma va a estar menos de 280. Entonces tiene que haber un defecto en la excreción del agua para que se produzca una hiponatremia. La hiponatremia es una situación relativamente frecuente en los pacientes hospitalizados. Va a tener una incidencia del 1% aproximadamente y una prevalencia del 2.5% aproximadamente en los adultos hospitalizados. Esto va a ser un poco menor en los niños. Su aparición va a implicar que existe una ganancia de agua libre en la mayoría de los casos, bien por una excesiva ganancia de agua o por una dificultad para poder excretarla. Entonces nos vamos a ver en tres situaciones. Cuando va a haber una depresión del volumen extracelular, más un déficit de sodio, más va a ser el déficit de sodio que agua, cuando va a haber un ligero aumento o una normalidad del volumen extracelular, o sea, no va a haber edemas y va a haber un exceso de agua. Cuando haya un aumento del volumen extracelular, o sea, la presencia de edemas, en otras palabras, se retiene más agua que sodio. En el primer caso, tenemos que ver dónde se ha producido la pérdida, si las pérdidas son renales o extrarrenales. Cuando las pérdidas sean renales, probablemente se deba al uso inadecuado de diuréticos, tengamos una insuficiencia adrenal, insuficiencia de cortisol, una nefritis perdedora de sal, una acidosis tubular o alguna nefropatía. Vamos a encontrar un sodio urinario más de 20 miliequivalentes por litro. Se está perdiendo sodio por los riñones. Una pérdida extrarrenal en los vómitos, la diarrea, tercer espacio, como ocurre en las obstrucciones, en los grandes quemados. La piel, habíamos dicho de que nos ayudaba a contener el pequeño mar que llevamos dentro. Si sacamos la piel, el mar se evapora. Vamos a ver un sodio urinario menos de 10 miliequivalentes. ¿Cómo se va a tratar? Generalmente con soluciones isotónicas. Cuando va a haber un ligero aumento del volumen extracelular o se va a encontrar normal, o sea, no va a haber
presencia de edemas, cuando hay un exceso de agua. ¿Cuándo se va a producir eso? En el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, más conocido como SIHA, deficiencia de glucocorticoides, estrés, dolor, hipotiroidismo y algunos fármacos o drogas. El sodio urinario va a estar más de 20 miliequivalentes. ¿Cómo se va a solucionar eso? Generalmente con una restricción de agua, entre 800 a 1000 mililitros por día. Cuando hay un aumento de volumen extracelular, o sea, vamos a estar ante la presencia de edemas, lo mismo que se retiene más agua que sodio. Esto lo vamos a ver en la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia renal aguda, cuando el sodio urinario va a ser más de 20. El riñón no funciona bien, está botando mucha cantidad de sodio. ¿En qué otras patologías? En el síndrome nefrótico, la cirrosis, la insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a encontrar un sodio urinario menos de 10 miliequivalentes. ¿Cuál es el tratamiento? Restricción de agua. Acá tenemos otras causas habituales de hiponatremia. La hiponatremia con osmolalidad aumentada es la hiperglucemia. Hiponatremia con ¿dónde vamos a encontrar? En la hiperglucemia, sobre todo en los estados hiperosmolares. La hiponatremia con osmolalidad normal es la pseudohiponatremia. Luego vamos a ver qué cosa será la pseudohiponatremia. Esto se veía sobre todo Esto se ve sobre todo, mejor dicho, a la cantidad del laboratorio. ¿Cómo es que se va a medir el sodio? Vamos a estar en presencia de ello cuando encontremos una hiperlipidemia o una hiperproteinemia. Por ejemplo, en las gamopatías monoclonales, los mielomas múltiples, etc. Y la hiponatremia hiposmolar, por exceso del aporte, es fácil de decirlo, la polidipsia psicógena. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en algunos post-transplantaditos, que se les recomienda que tomen agua. Algunos se lo toman muy a pecho y comienzan a tomar más de 15 litros de agua. Otras veces en las grandes fiestas de Europa, los Oktoberfest, donde se ingiere ingentes cantidades de cerveza, poca comida y poca agua. En la administración intravenosa u oral de líquidos hipotónicos, o sea, se coloca más agua que solutos. En la alteración en la capacidad de dilución renal, eso lo vemos en las insuficiencias renales o cuando le administramos diuréticos. O un aumento de la hormona antidiurética no osmótica, cuando se produce por depresión del volumen circulante eficaz, por las pérdidas renales o extrarrenales, en situaciones tenemos con insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis y el síndrome nefrótico, por dolor y vómitos, en especial en los posoperatorios. Esto es harto común en la hospitalización de cirugía. Por el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el síndrome cerebral perdedor de sal, déficit de corticoides, hipotiroidismo, alteraciones de los osmoreceptores, más conocido como el reset osmostat, o en los corredores de grandes maratones. En resumen, las causas más frecuentes de hiponatremia es el consumo de tiazidas, los estados postquirúrgicos, el ejercicio, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, la polidipsia y también la cirugía. Todos sabemos que los tiempos cambian, la expectativa de vida cambia, la mayoría de nosotros los varones vamos a sufrir de hiperplasia benigna de próstata
y toda la mayoría vamos a querer que se nos haga mediante RTU. Y para poder cauterizar la próstata, mejor dicho, para poder eliminarla, destruirla, sacarla en pedacitos, se necesita el argón plasma. Ese argón plasma no puede funcionar con CO2, explotaría, entonces le colocamos sodio, colocamos cloruro de sodio. Hay veces el agua que ingresa es mayor y entonces vamos a estar frente a una hiponatremia. Ya. La hiponatremia con osmolaridad plasmática aumentada o normal. Por lo general, la hiponatremia y la posmolaridad coexisten, pero no siempre. Va a haber hiponatremia con osmolaridad plasmática elevada. Esto se va a observar cuando se añade al espacio vascular una sustancia que no entra en las células, como por ejemplo la glucosa y el manitol. ¿Dónde vemos ese exceso de glucosa? Vamos a ver en la diabetes. Para ello se ha ideado una fórmula. Se tiene que corregir el sodio. Dice, por cada 100 miligramos que excedan a la concentración de 100 miligramos por decilitro, se tiene que añadir, mejor dicho, se tiene que disminuir 1.6 miligramos a el sodio plasmático que obtenemos. Eso es corregir el sodio. Entonces, no estaríamos hablando en realidad de una hiponatremia verdadera. La hiponatremia con osmolaridad plasmática puede ser normal, sobre todo en los estados de hiperlipidemias o hiperproteinemias graves, ya que la mayor proporción relativa del volumen plasmático es ocupada por los lípidos o las proteínas. Esto se va a saldar con los aparatos de medición modernos, que lo hacen mediante espectrofotometría y nos van a dar una concentración de sodio muchísimo más real, y actualmente casi no vamos a estar presente en esta situación. Entonces, les había dicho que existen unas pseudohiponatremias. ¿Qué es una pseudohiponatremia? Es cuando sí existe hiponatremia, disminución de sodio en menos de 135 miliequivalentes, con una osmolaridad normal. Es cuando ocurre la hiperlipidemia e hiperproteinemias. Este caso ya no lo vamos a ver mucho. ¿Por qué? Porque ya les había dicho de que esto lo soluciona los aparatitos modernos que tenemos que miden el sodio. Lo hacen mediante espectrofotometría y ya nos dan un valor muchísimo más real. Ya no vamos a estar frente a esta situación. Y la falsa hiponatremia. Vamos a encontrar un sodio menos de 135 miliequivalentes, pero una osmolaridad elevada, como un estado hiperosmolar, una descompensación de la diabetes. Lo vemos en la hiperglucemia. Por cada 100 miligramos de glucosa, el sodio disminuye en 1.6, por lo cual tenemos que corregir el sodio para saber si es que estamos frente a una verdadera hiponatremia o frente a una falsa hiponatremia. Ya habíamos visto a las falsas y a las pseudos, ahora tenemos que definir a la verdadera o a la real. La hiponatremia con osmolaridad, ¿qué es la verdadera hiponatremia? Es la hiponatremia con osmolaridad plasmática disminuida. Eso significa que el sodio va a estar menor de 135 miliequivalentes por litro con una osmolaridad menor a 280. ¿Qué habíamos dicho de qué pasaba con la hormona antidiurética? Con estas concentraciones no se secretaba, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué sucede con el exceso en el aporte de agua?
En los individuos con exceso de aporte de agua, si la capacidad de excretar agua es normal, aparecen las hiponatremias importantes solo si se va a ingerir más de 10 a 15 litros. Para una persona, adulto, joven, mayor de edad, que mide aproximadamente 1,73 centímetros, 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, tiene que tomar más de 15 litros de agua al día para que se produzca una hiponatremia por exceso de aporte de agua, puesto que el riñón es bastante eficiente para poder eliminar el agua. Esto ya lo saben ustedes desde cuando hicieron las ciencias básicas. Han visto que la capacidad máxima de eliminar líquidos del riñón es de aproximadamente 15 litros diarios. ¿Por qué? Porque le llega 180 litros de agua diarios, los tiene que filtrar y su capacidad máxima es 15 litros. Si nosotros vamos a exceder esa capacidad máxima, vamos a tener un exceso de aporte de agua, y lo cual nos va a dar una hiponatremia por dilución. Esto lo vamos a ver en los bebedores de cerveza con pobre ingesta de alimentos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando el sodio y el potasio en orina es menor que el sodio en plasma. ¿Qué es lo que tiene que hacer el riñón? Tiene que eliminar agua. Y para eso nos tiene que dar un clearance o depuración de agua positivo. Una alteración en la capacidad de dilución renal. Es cuando la retención de agua y la hiponatremia son comunes cuando el filtrado glomerular es muy bajo. Eso es obvio. Si es que el riñoncito no va a funcionar bien, no va a poder eliminar agua de forma adecuada, ni va a poder retener sodio de forma adecuada. Entonces vamos a tener problemas. Se dice que el 73% de las hiponatremias producidas por diuréticos se deben a las tiazidas solas. Esta estadística es del primer mundo donde el tratamiento antihipertensivo es un poquito más concentrado, el acceso a los fármacos y la vigilancia de los pacientes, entre comillas, es más adecuada, entonces van a poder utilizar las tiazidas. En nuestro medio no siempre suele ser así. Dice que el 20% de las tiazidas en combinación con algún ahorrador de potasio, y solo el 8% se debe a la furosemida. En el ámbito intrahospitalario, en nuestra realidad, muchas veces vemos que estos problemas se deben a la furosemida. ¿Dónde los vamos a encontrar? Vamos a encontrar en mujeres ancianas que van a utilizar tiazidas con un alto consumo de agua. Generalmente son las viejitas que acuden al médico regularmente, van a la farmacia y no preguntan por medicamentos, sino preguntan por colores de pastillas, y comienzan a tomar las pastillas que ellas ven por conveniente o lo que le ha hecho bien a su vecina o a su comadre. Por eso es que es más frecuente en las mujeres ancianas. Los trastornos con cifras de hormona antidiurética elevada, también conocido como síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, más conocido como SIHAT. Vamos a ver una depresión del volumen circulante eficaz. Va a haber una hipovolemia efectiva. O mejor dicho, también lo vamos a ver, ¿qué se dice? Cuando estemos frente a pérdidas gastrointestinales con náuseas,
vómitos y diarreas, o pérdidas renales o pérdidas cutáneas. Por ejemplo, el cólera. Eso va a desencadenar una secreción de hormona antidiurética dependiente de volumen para aumentar la perfusión y restaurar la normovolemia. Esto es lo que normalmente sucede. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Habíamos dicho que frente a dos trastornos como el de volumen y de los solutos, el que va a predominar, los mecanismos homeostáticos que van a predominar van a ser los que controlan el volumen. Cuando existen dos estímulos opuestos por la osmolaridad y el volumen, los que priman son los del volumen. Entonces vamos a estar frente a una orina concentrada con un sodio en orina o sodio urinario variable según el origen de las pérdidas. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética se caracteriza por una liberación de hormona antidiurética no debida a estímulos normales. ¿Cuáles son? La hiperosmolaridad o la hipovolemia, que van a impedir la excreción de agua mientras la eliminación de sodio es normal. Las cifras de líquido extracelular son normales o ligeramente elevadas, con disminución de la urea y el ácido úrico, cuya reabsorción proximal está disminuida, y la disminución del clearance de agua libre de electrolitos, siendo las cifras del resto de los electrolitos y la función tiroidea, suprarrenal y renal normal. Así es como se define al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Las posibles etiologías son los tumores, alteraciones del sistema nervioso central, fármacos, alteraciones pulmonares, náuseas, también hay causas idiopáticas y cuando ocurre una cirugía mayor. O lo que suele ocurrir, algunas señoritas con trastorno ansioso depresivo que están con una infección urinaria, que están con un trastorno ansioso depresivo, que utilizan antidepresivos tricíclicos, que están cursando con una infección urinaria y están utilizando algún antibiótico, como por ejemplo ciprofloxacino, y un analgésico no esteroideo, como el naproxeno, van a una fiesta en las cuales van a ingerir nicotina, también alcohol y algunas drogas ilícitas como el éxtasis. Esto, y luego de un cierto tiempo, estas señoritas van a estar convulsionando, van a estar infartadas. Una de las posibles causas es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Las manifestaciones clínicas. La mayoría de los pacientes van a estar ansiosos. No, mejor dicho, la mayoría de los pacientes es asintomático. Solo cuando las concentraciones de sodio son muy bajas es que vamos a ver la presencia de náuseas y malestar cuando le vamos a encontrar menos de 125. Cuando está menos de 120 o menos de 115 se va a presentar la cefalea, letargia, obnubilación. Cuando está menos de 115 o 110 vamos a ver las convulsiones que incluso pueden llegar hasta el coma. Esto no solo depende de la concentración, sino de la velocidad de instauración de la hiponatremia. También se ha visto con concentraciones menos de 128 miliequivalentes convulsiones, sobre todo en los posoperatorios de grandes cirugías. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero tenemos que medir la osmolaridad plasmática. Ya habíamos dicho de que no tenemos osmómetro, pero lo podemos calcular. Si va a estar normal o alta, estamos
frente a una hiperglucemia o una falsa hiponatremia o una pseudohiponatremia por hiperlipidemia y hiperproteinemia. Esto ya habíamos dicho que no se ve actualmente con mucha frecuencia. Cuando la osmolaridad está disminuida, vamos a estar frente a un estado hipoosmolar. Y ahí tenemos que emplear nuestra formulita de clorhidratos de agua libre de electrolitos. Si la suma del sodio más el potasio en orina es menor que el sodio en plasma, vamos a estar frente a una polidipsia psicógena o a una administración oral o intravenosa anormal de líquidos hipotónicos. Si la suma del sodio y el potasio urinario es mayor que el sodio plasmático, tenemos que ver si el volumen circulante efectivo es normal o elevado. Mejor dicho, si el volumen circulante efectivo está bajo o elevado o normal. Si es que está bajo, vamos a ver el cloro y el sodio en orina. Si es que está menos de 20 miliequivalentes, vamos a estar frente a una pérdida extrarrenal. Ejemplo, vómitos, diarreas, grandes quemados. Si el sodio y el cloro en orina están más de 20 miliequivalentes, estamos frente a pérdidas renales, como la presencia de insuficiencia suprarrenal, nefropatías o uso de diuréticos. Si el volumen circulante efectivo es normal o elevado, estamos frente al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. El tratamiento. Primero tenemos que recordar que la adaptación a la hiponatremia crónica hace al cerebro vulnerable y si se corrige con demasiada rapidez puede producirse una desmielinización continua, una desmielinización osmótica. Al principio vamos a ver una mejoría, pero transcurriendo los días, los déficits neurológicos van a progresar y hacerse permanentes, llegando incluso hacia el coma. Es lo que ocurre en la desmielinización continua. Por eso es que la corrección tiene que ser adecuada. ¿En qué tiempo? Más o menos 8 miliequivalentes al día. Entre menos de 10 y 12 en un día y menos de 18 en 2 días. Tenemos que tener muchísimo más cuidado cuando estemos frente a un pacientito con una desnutrición grave que sufre de alcoholismo o hepatopatía. También tenemos que tener cuidado si esta hiponatremia se autocorrige. ¿Qué significa eso? Que damos tratamiento a la enfermedad de fondo y, entre comillas, se autocorrige. O sea que corregimos la disminución de volumen, damos la suficiente cantidad de cortisol si es que este está disminuido, quitamos la desmopresina, evitamos la potomenía o quitamos las tiazidas. Esta autocorrección se ha visto que puede llegar incluso a ser de hasta 2 miliequivalentes por hora, lo cual va a llevar a la desmielinización continua. Entonces, ¿cuándo se corrige la hiponatremia? La hiponatremia se corrige generalmente cuando es sintomática. ¿Cómo se corrige? Con cloruro de sodio al 3%. En la mayoría de instituciones no vamos a tener cloruro al 3%. Entonces lo tenemos que fabricar, lo tenemos que preparar. ¿Cómo lo preparamos? Con cloruro de sodio al 9 por 1000 más hipersodios. Ampollitas de cloruro de sodio de 20 mililitros. ¿Cómo se va a administrar esto? Eso se administra mediante una formulita. El total a administrar. El total a administrar, tenemos que saber
la cantidad de agua total. ¿Cómo hallamos la cantidad de agua total? Multiplicando el peso por el 60% si es que fuera varón, o el 50% si es que fuera mujer o tuviera mucha cantidad de tejido adiposo. Eso lo multiplicamos por la cantidad, por la resta del sodio deseado menos el sodio actual. También podemos utilizar furosemida. ¿A qué dosis? A dosis de 1 miligramo por kilo cada 4 o cada 6 horas. Sobre todo en pacientes edematosos o si es que la osmolaridad urinaria es mayor a 400 miliosmoles. ¿Cuándo debemos interrumpir el tratamiento? Si se resuelven los síntomas, si es que llegamos a una concentración de sodio seguro, o sea, más de 100 miliequivalentes, 120, más de 120 miliequivalentes, o si se alcanza una corrección total de 18 miliequivalentes en 2 días. Esa fórmula no es matemáticamente precisa, por lo cual tenemos que vigilar la concentración de sodio plasmático, idealmente cada 2 horas, pero si no se puede, cada 6 horas, o hasta que el sodio plasmático esté en una concentración segura. Las hiponatremias asintomáticas no constituyen una urgencia terapéutica y el tratamiento debe efectuarse en función a la etiología de la hiponatremia. La disminución del volumen circulante eficaz e hipovolemia. O sea, tenemos que administrar cloruro de sodio al 9 por mil. Cuando haya una disminución del volumen circulante eficaz e hipervolemia, en casos, por ejemplo, de cardiopatías, síndrome nefrótico y cirrosis. El tratamiento es restricción hídrica, o sea, lograr balances hídricos negativos, que la sumatoria de todo el líquido ingerido sea menor a la diuresis más las pérdidas insensibles. Eso ustedes ya lo conocen, cómo hacer su balance hidroelectrolítico, que será las pérdidas insensibles, cuánto se elevará cuando el paciente está muy sudoroso, cuando aumenta su temperatura, cuando su frecuencia respiratoria aumenta. Eso ya los dejo a ustedes. Esas fórmulas suelen ser muy bonitas, son matemáticamente llamativas. Lo cierto es que muchas veces no son 100% exactas. Y la mejor forma de controlar el balance hídrico es mediante el peso diario. Porque ganar y perder agua para nosotros es fácil, pero ganar o perder tejido muscular para los varones es muy difícil. Y ganar o perder tejido adiposo para nosotros es muchísimo más difícil. Entonces, una mejor forma de controlar la ganancia o pérdida de agua es mediante el peso diario. El uso de diuréticos e inhibidores de enzima convertidora de angiotensina es relativo. Hay que valorar cada caso. En el caso del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el tratamiento crónico sobre todo se basa en la restricción de líquidos. Esta restricción afecta a todos los líquidos. Todo lo que tomamos, todo lo que nos colocan por intravenosa, intramuscular, todos los líquidos. Ya les había adelantado que tenemos que lograr un balance hídrico negativo. O sea que
La sumatoria de la diuresis más las pérdidas insensibles tiene que ser mayor a la ingesta. La osmolaridad plasmática no va a cambiar en cuestión de horas, generalmente lo hace en varios días, más de 2 días, como ya habíamos adelantado. Esto es importante, no es necesario restringir el sodio. Y lo que les había comentado al final de las causas de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que hay que evitar los fármacos que lo asocien, los fármacos o las drogas que lo asocien. ¿Cuándo vamos a utilizar medicamentos? Para los casos refractarios, cuando solo la restricción hídrica, las medidas dietético-higiénicas no sean suficientes. Para eso tenemos la demeclociclina, que podemos utilizar de 600 a 1200 miligramos al día, ir incrementándolos progresivamente. Vamos a ver una disminución de la osmolaridad en 3 a 4 días y la presencia de poliuria generalmente es a la semana. Tenemos que recordar que la demeclociclina, igual que las tetraciclinas, es nefrotóxico. Entonces podemos añadirle un problema adicional. También podemos utilizar litio. Lo malo del litio es que tiene resultados inconsistentes y sobre todo su alta toxicidad y los efectos secundarios que lo conlleva. Esto lo hemos visto sobre todo en los pacientitos que tienen trastornos psiquiátricos y utilizan litio. También podemos utilizar urea. Urea habíamos dicho de que era una molécula que, si bien es cierto, osmóticamente tiene importancia, pero no ayuda para la ósmosis. ¿En qué dosis? Más o menos 30 gramos al día. Sabemos que la urea tiene un olor desagradable y por ende su sabor debe ser bien desagradable. Lo malo es que esto nos va a llevar a una hiperazoemia y como es un fármaco que es fácilmente accesible, las grandes empresas farmacéuticas no han logrado hacer una formulación para un uso cómodo. Si es barato y es para una enfermedad que generalmente no requiere mucho gasto de dinero, no les interesa a las grandes farmacéuticas. Una estrategia adicional es aumentar la ingesta de sal y los suplementos hiperproteicos. Ya sabemos que en el metabolismo de las proteínas están los aminoácidos y de los aminoácidos sale la urea. También podemos utilizar el tolvaptan, cuyo nombre comercial es Samska. El tolvaptan también se está estudiando para otras enfermedades y parece que puede dar buenos resultados en una enfermedad que nos afecta a nosotros, como es la poliquistosis hepatorrenal. ¿Qué es el tolvaptan? El tolvaptan es un antagonista selectivo de los receptores B2, aumenta la aquaresis, disminuye la osmolaridad urinaria y aumenta la anatremia. Se inicia una dosis de 15 miligramos al día, pudiendo llegar hasta 60 miligramos. Por suerte es un medicamento dosis dependiente. Sus reacciones adversas son la sed, plaquiuria, poliuria, deshidratación e hipotensión ortostática. No es de muy difícil manejo, pero no está validada para la hiponatremia aguda. Generalmente su inicio de acción es a las 2 horas y también, como ya habíamos dicho, se puede utilizar en otras enfermedades, por ejemplo la cirrosis, la insuficiencia cardíaca congestiva, y parece que puede dar buenos resultados en la poliquistosis hepatorrenal. Esperemos que así sea. Ya. Como para finalizar, vamos a hablar acerca de la hipernatremia.
Entonces es lo mismo. Entonces, ¿cuándo se produciría la hipernatremia? Cuando el soluto aumenta, el solvente o el solvente disminuye, o suceden las dos cosas. Vamos a encontrar una concentración de sodio. Acá ha habido un error. Acá debe ser mayor a 145 miliequivalentes. Ya. Entonces, para poder decir que estamos frente a una hipernatremia, tenemos que tener dos cosas. Un sodio mayor a 145 miliequivalentes por litro y una osmolaridad mayor a 295 miliosmoles por kilo. Tiene una mayor incidencia en niños y en pacientes de edad avanzada. ¿Por qué? Ya les había adelantado. ¿Cómo se podría solucionar eso? Nuestra estrategia para nuestro cuerpo es la sed. Y cuando nosotros tenemos sed, tratamos de llegar a un depósito de agua y así poder calmarla. En un lactante menor que es totalmente dependiente de su madre, ¿podrá realizar eso? No. En un paciente adulto mayor, de repente con múltiples comorbilidades, necesita de un cuidador que le pueda alimentar. Si está frente a una hipernatremia, ¿él solo podrá alcanzar un depósito de agua? No. Por eso es que es más frecuente en los niños y en los pacientitos de edad avanzada. Se va a producir generalmente por mayor pérdida de agua, es lo más frecuente. Y las pérdidas suelen ser extrarrenales o renales. O lo raro es que sea por un mayor aporte de sodio. O una mayor retención de sodio. ¿Cuándo lo vamos a ver eso? Sobre todo en los pacientitos, en los náufragos que han tenido ingesta de agua marina, o en la ingesta o introducción de sodio mediante la iatrogenia. Eso, iatrogenia, no generalmente significa que sea negligencia. Ya sabemos que al momento de salvar una vida tenemos que actuar rápido y no necesariamente lo hacemos de mala fe. Y podemos ocasionar una iatrogenia que podría ser esperada o no esperada. Eso ya será tema de discusión para su clase de medicina legal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos frente a una osmolaridad elevada, el cuerpo se va a defender mediante la secreción de hormona antidiurética que va a hacer que se retenga más agua a nivel renal. Y de forma central, mediante la conectividad, se presenta la sed. Y la sed nos va a hacer que haya mayor ingesta de agua. La hipernatremia por pérdida de agua ocurre solo en los pacientes con hipodipsia. ¿Quiénes son aquellos que tienen hipodipsia? Aquellos que no pueden tomar agua por sus propios medios. Los lactantes menores y los adultos mayores con bastantes comorbilidades. Su etiología, las causas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Las vamos a dividir en dos, por pérdida de agua o sobrecarga de sodio. Por pérdida de agua, mediante las pérdidas insensibles, sudoración profusa, fiebre, temperaturas altas, ejercicio, quemaduras, infecciones respiratorias. Pérdidas renales, acá tenemos a la diabetes insípida, que puede ser de origen central o nefrogénica, primaria o secundaria. La diuresis osmótica, por ejemplo, en los estados de hiperglucemia, los pacientitos que están reteniendo productos azoados o a los que les administramos mannitol u otras situaciones, en las pérdidas gastrointestinales, en las diarreas osmóticas por lactulosa, mala absorción, gastroenteritis infecciosas, alteraciones hipotalámicas, la hipodipsia primaria y el reset osmosta por expansión del volumen hipermineralocortico, como hipermineralocorticismo. La hipernatremia es esencial por pérdida de función del osmorreceptor, entrada de agua en las células, por ejemplo en las convulsiones o en el ejercicio intenso, en la rhabdomiólisis. Y como causas de sobrecarga de sodio tenemos la administración de cloruro de sodio hipertónico o bicarbonato sódico,
la ingesta de agua marina o la ingesta de sodio en cantidades ingentes. Hablaremos unas cuantas palabras acerca de la diabetes insípida. Su contraparte, ¿cuál habíamos dicho de que era? Su contraparte era la síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay un fallo completo o parcial en la secreción de hormona antidiurética. No se secreta hormona antidiurética. A eso le vamos a denominar diabetes insípida central o primaria. Cuando el fallo es completo o parcial en la respuesta renal, va a ser la diabetes insípida de causa nefrogénica o secundaria. Esto nos va a llevar a una reabsorción renal de agua disminuida, que se va a traducir en una orina diluida. Una persona que va a orinar de 3 a 20 litros de agua diarios. Lo curioso es que se va a observar un balance, esto no va a llevar muchos trastornos porque se observa un balance de agua neutro por la sed. Son personas que si van a orinar 3 litros, van a tomar 3 litros o más de agua. Si van a orinar 20 litros, van a tomar 20 litros o más de agua. Entonces, un balance neto neutro. ¿Cuáles son las causas de la diabetes insípida? De la diabetes insípida de origen central, donde están las neurocirugías, los traumatismos encefalocranianos, la encefalopatía hipóxico-isquémica, tumores y otras causas extrañas, como por ejemplo la histiocytosis X, la sarcoidosis o hasta un 30% de causas idiopáticas. De causa secundaria o causa nefrogénica, tenemos la disminución de la permeabilidad del túbulo colector por menor generación de AMP cíclico por la hormona antidiurética o menor efecto del AMP cíclico. Esto puede ser de causa congénita, por hipercalcemias, hipopotacemias, fármacos como por ejemplo el litio, la demeclociclina y la estreptomicina, el síndrome de Sjögren, amiloidosis, o alteraciones en el mecanismo de contracorriente. La diuresis osmótica, ya habíamos dicho, por las glucosas, manitol, urea, diuréticos de asa, insuficiencia renal aguda o crónica, hipercalemia, hipopotasemia, anemia falciforme. También puede ser dada por un aumento en la degradación periférica de hormona antidiurética. ¿Dónde se ve eso? En el embarazo. También hay mecanismos desconocidos, pero se dan sobre todo en la sobredosis de propoxifeno o metoxiflurano. Las manifestaciones, igualito que la hiponatremia, generalmente, fundamentalmente, son neurológicas y están también relacionadas con la deshidratación celular, sobre todo deshidratación neuronal. Al inicio puede haber letargia, debilidad, irritabilidad, que pueden progresar incluso hasta las convulsiones, coma y muerte. Al igual que la hiponatremia, tenemos que tener en presente la intensidad de los síntomas que están relacionados con la gravedad y la velocidad de instauración. Aparte, nosotros no solo vemos números, también vemos pacientes. Tenemos que ver si es que hay o no hay una enfermedad neurológica subyacente. Tenemos que hacer una buena exploración física para ver la volemia del paciente. Y si es que sospechamos de una diabetes insípida, tenemos que preguntar o indagar acerca de poliuria, nicturia y polidipsia. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que indagar? Tenemos que indagar si es que hay una ingesta de sal o una administración de soluciones hipertónicas. Si es sí, la hiponatremia es por ganancia de sodio. Si es que es no, tenemos que averiguar si es que es oligúrica o no oligúrica.
Cuando es oligúrica, generalmente vamos a estar frente a una pérdida extrarrenal de agua. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? El sodio plasmático va a ser menor que la sumatoria del sodio urinario más el potasio urinario. Cuando es no oligúrica, tenemos que hacernos la pregunta si el sodio plasmático es mayor que la sumatoria del sodio y potasio urinario o no. Si la osmolaridad urinaria es muy baja, estamos presentes frente a una diabetes insípida. Si la osmolaridad urinaria no es muy baja, estamos frente a una diuresis por diuréticos. Como ya habíamos dicho, la corrección rápida de la hipernatremia puede producir un edema cerebral. La neuronita estaba tan sedienta que toma demasiado agua y esto puede provocar lesiones neurológicas permanentes e incluso la muerte. El descenso de la osmolaridad plasmática debe ser de 1 a 0,5 miliosmoles por hora. En casos graves, si estamos frente a una hipernatremia de 170 mil equivalentes, no debemos disminuirla a menos de 150 en 48 o incluso 72 horas. Y si es que sospechamos que es una forma crónica, lo debemos hacer de 12 a 8 mil equivalentes por día. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una fórmula. Esa fórmula es el déficit de agua. Nuevamente, tenemos que ver el porcentaje de agua corporal total. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicamos el peso por 0.6 si es que es varón, 0.5 si es que es mujer, multiplicado por el sodio plasmático menos 140 dividido entre 140. Para poder corregir, tenemos que saber las composiciones de las soluciones intravenosas más utilizadas. Por ejemplo, el suero salino al 9% tiene 154 mil equivalentes, suero salino al 3%, 513. El lactato de Ringer, 130. El suero glucosado al 5%, ceros al 10%, 0. Suero salino al tercio, 51. ¿Qué significa este suero salino al tercio? Significa que tenemos una solución de suero salino al 9%, sacamos un tercio de eso y lo completamos con agua destilada. Eso es un suero salino al tercio. Bien. Entonces el tratamiento lo vamos a dar por agua libre, mediante agua libre, de forma oral o intravenosa. Dice de que no debemos excedernos de 300 mililitros por hora de dextrosa al 5%. ¿Por qué? Porque vamos a poder ocasionar una hiperglucemia y una poliuria osmótica. Y en pacientes con hipernatremia por pérdida pura de agua. Suero salino hipotónico, cuando también existen pérdidas de sodio por vómitos, diarrea u uso de diuréticos. Suero salino fisiológico cuando está hipotenso. Lo primero que tenemos que hacer es restaurar la volemia. Ya habíamos dicho de que todos nuestros esfuerzos tienen que estar primero dirigidos a restaurar la volemia. Entonces podemos utilizar un suero hiposmótico respecto al plasma. Debe tenerse en cuenta la contribución de potasio al calcular la tonicidad del fluido que se administra. Así el suero salino hipotónico con 40 miliquelentes de cloruro potásico aumenta su osmolaridad. El tratamiento de la diabetes
diabetes insípida central. Entonces, si el cuerpo no está fabricando de forma adecuada la hormona antidiurética, ¿qué es lo que tenemos que darla? Tenemos que darla de forma exógena. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama desmopresina. De la desmopresina se inhala, o sea, es de uso intranasal. Lo podemos usar 1 o 2 veces al día, más o menos una dosis de 5 a 20 microgramos. El máximo riesgo es una vez suministrado al paciente tiene una acción no supresible. Tenemos que esperar a que acabe su efecto, con el riesgo de hiponatremia y retención de agua, si continúa con la alta ingesta de agua. Para ayudar a controlar la poliuria son útiles la restricción proteica, mantener una depuración moderada de volumen con una dieta baja de sal y el uso de tiacidas, o fármacos que aumenten la secreción de hormona antidiurética, como la clorpropamida, clofibrato, carbamazepina o antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, lo que está a nuestro alcance es tiacidas con una dieta pobre en sodio y proteínas. Hay veces podemos utilizar amilorida, sobre todo cuando hay intoxicación por litio. El uso de AINE, el efecto beneficio es similar al que se logra con tiacidas y amiloridas, pero tiene menos RAMs, pero tampoco está bien documentado. Cuando hay una sobrecarga de sodio, cuando la función renal es normal, la sobrecarga de sodio debe ser excretada a través de la orina. ¿Cómo lo podemos facilitar? Mediante el uso de diuréticos. La glucosa también podría ayudar un poco. Los pacientes con deterioro de la función renal, que tienen una función renal menos del 15 o menos del 20%, deben ser sometidos a hemodiálisis. Para finalizar, creo que ya se nos está acabando el tiempo, haremos 2 casos clínicos. Bueno, al principio vamos a encontrar a una mujer de 82 años con antecedentes de fibrilación auricular anticoagulada y de hipertensión articular con hipertensión arterial tratada con hidroclorotiazida. Tiacidas, uso de tiacidas, mujer mayor. Un mes antes ha utilizado fluoxetina por un síndrome depresivo, antidepresivo tricíclico. En los últimos 3 días, la familia nota un deterioro progresivo del nivel de conciencia, motivo por el cual la traslada a la paciente a urgencias. No focalizado, o sea, no se objetiva focalidad neurológica en la expresión física de la paciente, pero sí está obnubilada, una presión arterial de 120,80 miligramos, una frecuencia cardíaca de 71, sin cambios ortostáticos, una saturación de 95 a una FiO2 de 21%. La tomografía computarizada normal, siempre hay que descartar SB, un evento cerebrovascular. Las pruebas complementarias van a mostrarnos un sodio plasmático de 112, potasio plasmático de 2.9, una osmolaridad plasmática calculada de 243, sodio en orina de 84 y potasio en orina de 31. Con eso ya más o menos tenemos idea de qué es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que administrar suero salino hipertónico. ¿Qué significa eso? Al 3%, 5 mililitros por kilo por hora. Como te estaba con hipopotasemia, se administra retos de potasio intravenoso hasta lograr un potasio adecuado y luego hay que suspender toda medicación oral. Ya habíamos dicho de que probablemente ha tenido bastantes fármacos que han podido contribuir a esta hiponatremia y aparte si la paciente está obnubilada no le podemos dar nada vía oral por el riesgo de aspiración. Luego de 8 horas
Su sodio estaba en 116 y la paciente había recuperado el nivel de la conciencia, o sea que ya los síntomas estaban cediendo. Por lo tanto, el tratamiento enérgico se tiene que suspender y se inicia el tratamiento con medidas dietético-higiénicas, restricción hídrica y aportes orales de potasio, adicionales de potasio, que pueden ser frutas o ensaladas a media mañana, a media tarde. Los sodios plasmáticos a las 24, 48 y 72 horas van a ir subiendo progresivamente, 114, 118 y 128. Las diuresis van a ir aumentando. Probablemente ella haya estado sufriendo de una insuficiencia renal aguda, luego se ha estado compensando y actualmente se encuentra en una fase poliúrica, llegando a orinar 5 litros en 24 horas. Ante esto último, nosotros tenemos que tratar de reponerle mediante suero glucosado al 5% y desmopresina a una dosis de 2 microgramos intravenosos. El segundo y último caso, para terminar con nuestra reunión del día de hoy, se trata de un paciente de 50 años de edad que acaba de regresar unos días de descanso con su familia. El día de regreso consumió alimentos en un restaurante de camino. 4 horas más tarde presenta vómitos y diarreas profusas. Este cuadro clínico persiste por 48 horas, lapso en el cual la ingesta por vía oral fue mínima. Y el paciente lo ha estado manejando con Coca-Cola y mates caseros. Al examen clínico, una temperatura de 39.6 con fiebre, una frecuencia cardíaca elevada, 110, frecuencia respiratoria en el borde, 20, una presión arterial normal, 120,70, el paciente está letárgico, disminución de la turgencia de la piel, lengua seca, un paciente de 73 kilos. En los exámenes de gabinete encontramos un sodio en 160, potasio en 3, cloro en 100, una glucosa en 120 y un BUN de 20 miligramos por decilitro. Entonces estamos frente a un paciente deshidratado. Tenemos que calcularle cuánto de agua le falta. Un paciente con hipernatremia y deshidratado. Eso significa que le hace falta agua. Es un paciente varón, adulto joven relativamente, por eso multiplicamos 0.6 por su peso. Multiplicándolo por el sodio medido sobre 140 menos 1. En nuestro caso sería 0.6 por 73, 160 entre 140 menos 1, lo cual nos va a dar a 6.2 litros de agua de déficit. Entonces, tenemos que administrar primero, tenemos que preocuparnos de la volemia. ¿Cómo solucionamos esta hipovolemia? Administrándole una solución salina, cloruro de sodio al 9 por 1000. Es lo que tenemos a la mano, lo que rápidamente nos va a poder ayudar. El resto del volumen lo vamos de este volumen tenemos que administrar la mitad en las primeras 24 horas y el resto lo podemos hacer cada 4 horas hasta completar las 48 horas siguientes de forma lenta con controles de haga cada 2 horas idealmente o cada 4 horas si es que no se dispusiera de un haga en forma continua. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, doctor, al parecer está ya. Bueno, ¿qué se dice? Lamento no haber postergado la clase, me hubiese gustado hacerla el día jueves. Agradezco su presencia, su amabilidad que han tenido para poder cambiar sus horarios. Creo que muchos de ustedes tienen una reunión
con otro de sus docentes en estos momentos. Nuevamente les pido disculpas y me despido. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Cuídense. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.